Bienvenidos a una nueva edición de Venezuela Libre, un recorrido informativo sobre los sucesos más importantes de Venezuela. El canciller ruso recibió a Delcy Rodríguez y afianzó el apoyo del Kremlin al chavismo. Siempre seremos solidarios con ustedes. Sergei Lavrov se reunió con la vicepresidenta de Venezuela el pasado martes se había encontrado con los funcionarios que manejaban la industria del armamento del gobierno de Vladimir Putin. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, recibió el miércoles la solidaridad de Moscú con Caracas al recibir a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien está de visita oficial en este país, la segunda visita en lo que va de año. Siempre seremos solidarios con ustedes y defenderemos el derecho de cada pueblo de elegir por sí mismo su camino de desarrollo, dijo Lavrov al inicio de su reunión con Delcy Rodríguez. El jefe de la diplomacia rusa agregó que Moscú continuará luchando junto con Caracas contra todos los métodos unilaterales e ilegítimos del chantaje y presiones. Rodríguez, a su vez, transmitió el agradecimiento personal de Nicolás Maduro a las autoridades del pueblo de Rusia por el apoyo y el respaldo que dan al pueblo venezolano. La alta funcionaria se congratuló por los estrechos contactos entre Moscú y Caracas y aseguró que las sanciones ilícitas contra ambos países han abierto nuevas posibilidades para su interacción. En este sentido, agregó que la cooperación entre ambos países va avanzando muy bien en todos los temas. La reunión tuvo lugar después de que Maduro suspendiera el diálogo con la oposición debido al bloqueo de los bienes del régimen de Venezuela en territorio de Estados Unidos por orden del presidente Donald Trump. Maduro decidió suspender el diálogo debido a la grave y brutal agresión perpetrada de manera continua y artera por parte de la administración de Donald Trump contra Venezuela y al apoyo a esas acciones lesivas del opositor presidente Juan Guaidó. Al mismo tiempo, el martes, el mandatario venezolano confirmó la existencia de contactos de miembros de su gobierno con altos funcionarios del Ejecutivo de Estados Unidos con el objetivo de que Donald Trump logre entender la verdad acerca de los acontecimientos de Venezuela. El martes pasado, Delcy Rodríguez se reunió en Moscú con Lavrov para recabar apoyo político, comercial y humanitario para garantizar la supervivencia del régimen de Maduro. Entonces, la vicepresidenta anunció que la oficina de la Compañía Estatal Petróleos de Venezuela sería trasladada de Lisboa a Moscú, ya que Europa no garantiza el respeto a nuestros activos, destacó. Pero además de esto, firmar contra Trump o ser torturados, la exigencia de Maduro a sus militares, no solo a los militares, también a los funcionarios públicos y a quienes se benefician de alguna manera de todos estos protocolos o todos estas misiones que tiene el gobierno con el pueblo, como por ejemplo el CLAP. El régimen de Nicolás Maduro sigue acumulando enemigos al interior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ahora los obliga a firmar contra Donald Trump y los amenaza con ser castigados si no firman. Es una orden superior y mejor no ponerse creativo. Si no quiere firmar, va castigado, señaló un funcionario de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al obligar a sus subalternos a firmar contra el gobierno de Estados Unidos por las recientes sanciones contra la dictadura. La orden pone en vilo a militares venezolanos que podrían estar arriesgándose a ser sancionados por el gobierno estadounidense al firmar un comunicado llamado No More Trump o No Más Trump. La periodista Sebastiana Barraez señaló en un reportaje publicado en Infobae que a los integrantes de la Fuerza Armada los llevan a firmar en el marco de la recolección de firmas de la campaña No More Trump, como una tarea más de las que deben cumplir. Los funcionarios militares temen firmar la orden de Maduro porque podrían ser incluidos en una lista que no les permitirá entrar al territorio estadounidense, según Barraez. Algunos militares prefieren ser expulsados de la FAM a correr el riesgo de recibir sanciones internacionales. En 2015, la dictadura de Maduro también había implementado una medida parecida contra el gobierno del expresidente Barack Obama. Se desconoce cuál fue el destino de las rúbricas. De hecho, ahora en Venezuela la gente tiene más miedo a migración que al mismo gobierno de Maduro. La represión de la dictadura contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sin embargo, los militares saben que de no firmar no solo se arriesgan a ser expulsados de la Fuerza Armada, sino a una serie de acciones que la dictadura
ha decidido implementar contra quienes muestran estar en desacuerdo con el chavismo. Así lo recordó para el diario estadounidense The New York Times el general Manuel Christopher Figuera, exdirector de inteligencia de Venezuela, quien desertó en abril y ahora vive en Estados Unidos. El abuso contra los oficiales ha crecido porque representan una amenaza real para el gobierno de Maduro. Últimamente, el régimen de Maduro ha aumentado las persecuciones contra militares presuntamente disidentes a quienes les acusa de rebelión o traición a la patria, por lo que en la actualidad tienen más de 150.000 militares o más de 150 militares detenidos ante el temor del levantamiento militar en su contra. El diario español El Mundo publicó un reportaje detallando los diferentes modos de tortura que la dictadura aplica sobre los militares que ahora son presos políticos. Según Gonzalo Imhoff, director de la ONG Foro Penal Venezolano, el régimen ha iniciado torturas, tratos crueles y degradantes especialmente duros contra el militar o contra los militares. Asegura que se trata de una política de Estado para enviar un mensaje de terror e intimidación a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La coalición de los derechos humanos, o por los derechos humanos, con la sede en Caracas y que representa a varios de los militares arrestados, ha documentado 250 casos de tortura cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas contra oficiales militares, sus familiares y activistas de la oposición desde 2017. Hay que recordar lo que sucedió con el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien habría recibido golpes de manera implacable. Así lo relató Tamara Suju, directora de Casla Institute. Se lo llevaron con otros detenidos de su casa a un lugar boscoso, lo colgaron desnudo de un árbol con los brazos atados en la espalda y los ojos cubiertos por un cartón. Lo golpearon con palos, le dispararon cerca del oído para aturdirlo y para que perdiera la audición. Le echaron ácido y no sabemos si fue aquí o en los sótanos del DIGESIM, Dirección General de Contrainteligencia Militar, donde le aplicaron las descargas eléctricas, así lo destacó. Entre tanto, Maduro ha tratado de garantizar la lealtad de los altos mandos militares con promociones y contratos lucrativos, mientras los oficiales de rango medio y bajo y sus familiares se ven cada vez más afectados por la crisis, al punto de que abandonan sus cargos, uniformes y desertan. La represión de Nicolás Maduro no conoce límites, es un dictador desesperado, dispuesto a torturar y abusar a los miembros del ejército venezolano para mantener su control sobre el poder, escribió John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de Trump, a través de su cuenta en Twitter. Así es como se siguen desarrollando los hechos en Venezuela, una situación, una crisis muy grave que pues lamentablemente no solamente ataca al pueblo venezolano, incluso vemos que dentro de las filas no solamente del chavismo, sino de las fuerzas armadas de nuestro país, pues también golpea duramente. Como lo decía al inicio de la nota, no solamente a los funcionarios de las Fuerzas Armadas los obligan a asistir a la firma de No More Trump, sino también a los funcionarios públicos de instituciones como los ministerios, instituciones públicas, todo lo que tenga que ver relacionado con el Estado. Obligan o están siendo obligados a asistir y firmar esta orden. Una orden que la gente prefiere no firmar y prefieren ser sancionados por el gobierno bolivariano de Venezuela que ser sancionados por Migración Estados Unidos, que además puede obligar o puede bloquear tu estadía en otros países de incluso Centroamérica o Suramérica, porque más de 50 países están alineados con el apoyo a Juan Guaidó y pues todo lo que Estados Unidos emita, estos otros países lo replicarán y lo repetirán. Mucha gente prefiere obviamente tener la sanción por el gobierno nacional porque igual tienen pensado migrar fuera de Venezuela. Ayer lo decíamos en otra nota que Colombia espera por lo menos para el 2020 unos 4 millones más de personas venezolanas o más de 4 millones de venezolanos migrantes en su territorio, para alcanzar así la cifra de los 8 millones de migrantes venezolanos dentro del territorio colombiano.
Somos Venezuela Libre. Seguimos repasando los sucesos más importantes que ocurren en este país. Síganos en nuestra cuenta en Twitter, o mejor dicho, en nuestra cuenta en YouTube, Venezuela Libre. Seguimos atentos a todas las informaciones.